Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos con la segunda parte del ejercicio número 7 resuelto en Python. Lo que vamos a hacer es transformar este código para que funcione con una interfaz gráfica. Si no sabes cómo llegamos a este código, te recomiendo que veas la parte número 1 primero. Entonces lo primero que vamos a hacer para hacer la interfaz gráfica es llamar a tkinter. Para eso colocamos from, tkinter, import y la letra de estrella. Y ahora vamos a hacer nuestra interfaz. Interfaz es igual a tk, abrimos y cerramos paréntesis, interfaz.mainLoop, abrimos y cerramos paréntesis, y con esto ya tenemos delineado dónde vamos a programar nuestra interfaz. Va a ser entre estas dos líneas de código. Ahora lo que vamos a hacer es darle las dimensiones a nuestra interfaz con interfaz.geometry y vamos a colocar aquí las siguientes dimensiones: 600 por 135 más 650 más 480. Luego le vamos a dar un título con interfaz.title y este va a ser calculadora de salarios. Bien, ya podemos empezar a programar. Entonces necesitamos que primero aparezcan estos textos y un cuadro en el que el usuario puede ingresar cada una de estas informaciones, por ejemplo el salario y la categoría. Entonces lo primero que vamos a hacer es un label para imprimir este texto de acá: ingrese el salario del trabajador. Este label se va a llamar LBL salario, es igual a un label, y el parámetro va a ser texto o text igual a lo que tenemos acá: ingrese el salario del trabajador. ¿Okay? Ya tendríamos el primer label, que sería el primer texto que se ve. Este lo vamos a colocar con .place en x igual a 17 y en y igual a 5. ¿Okay? Ahora vamos a crear la variable en la que se va a almacenar el salario, que es esta de acá. Entonces salario la vamos a declarar como una variable de tipo double bar. Ya tendríamos esta parte del código. Y ahora sencillamente tenemos que hacer un input. Para este input lo que vamos a hacer es crear un entry, lo vamos a llamar txt salario, es igual a un entry, y text variable, es decir, la variable en la que se va a almacenar el texto que el usuario ingrese, va a ser salario, que es la que acabamos de definir anteriormente. Este place lo vamos a colocar en x igual a 35, y igual a 30. ¿Okay? Entonces hasta ahí vamos a ver cómo se ve en el programa. Bueno, vamos a quitar esta parte del código que obviamente ya no la necesitamos. Y vamos a ver, aquí tenemos ingresa el salario del trabajador y ese es el entry, en donde el usuario va a poder ingresar la información y lo que sea que ingrese aquí se va a guardar, como dice acá en text variable, en la variable salario. Ahora vamos a hacer algo parecido para el siguiente label, que sería el de ingresar la categoría del trabajador. Vamos de hecho a copiar todo esto de acá, lo vamos a pegar y vamos a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, el label se va a llamar categoría. Aquí vamos a ingresar la categoría del trabajador y pues el place de este también va a cambiar. Vamos a tenerlo en 10 y en 55. Ahora, la variable se va a cambiar también por categoría. Va a ser de tipo entero, porque la categoría solo necesitamos 1, 2 o 3, como vieron en el video pasado. Este txt lo vamos a llamar txt categoría, entry, y la variable pues va a ser categoría. Además vamos a cambiar el place de este entry, lo vamos a colocar en 35 y en 80. ¿Okay? Vamos a ver si hasta aquí el programa se ve bien. Bien, tenemos el salario y la categoría del trabajador, todo nos lo está preguntando. Y ahora necesitamos un botón para que cuando el usuario coloque aquí el salario y la categoría, pueda clicar un botón y se genere el siguiente código. Entonces vamos a crear ese botón, vamos a llamarlo btn aceptar, va a ser igual a un button, y los parámetros van a ser primero el texto que va a tener ese botón, pues se va a llamar aceptar. Ahora vamos a colocarle un comment que va a ser la función que este botón va a ejercer cuando se le haga clic, y va a ser horas extra. ¿Okay? Entonces esto de horas extra es una función que no hemos definido aún, pero pues que vamos a llamar así en un futuro. Vamos sencillamente a colocar mientras tanto y le vamos a colocar un .place en x igual a 70 y en y igual a 105. Ahora, solo por el momento vamos a cortar esta parte y ver si el botón sí está bien ubicado, ya que si dejamos esa parte no nos muestra el botón, y aquí lo tenemos. Ahora bien, vamos a volverle a colocar el código
Y vamos a programar esta función de acá que se llama horas extra. Para eso vamos a ir aquí arriba y vamos a definir a horas extra. Abrimos y cerramos paréntesis y aquí tenemos nuestra función. Ahora, ¿qué va a hacer la función de horas extra? Lo que va a hacer la función es que va a mostrar otros textos dentro de esta interfaz en los que le va a pedir al usuario ahora la cantidad de horas extras que ha hecho el trabajador. Esto lo va a hacer si la categoría del trabajador es 1, 2 o 3. Recuerden que si el trabajador tiene categoría 4 o distinta, sencillamente le muestra el salario. Entonces, solo en los casos en los que sea de 1, 2 y 3, va a mostrar el texto que sigue. Para eso vamos a hacer una condicional. Vamos a hacer if categoría. Categoría es evidentemente esta variable que tenemos acá. Y para poderla llamar dentro de la función, recuerden que tenemos que colocar .get. Así conseguimos el valor que esté dentro de categoría. Ahora, si ese valor de categoría llega a ser mayor o igual a 1, y para eso colocamos and categoría.get llega a ser menor que 4, pues va a ejercer el código. ¿Qué estamos haciendo aquí? Sencillamente estamos evaluando la variable categoría y asegurándonos que sea 1, 2 o 3. ¿Ok? No puede ser ningún otro. Solo si es mayor que 1, mayor o igual que 1 y además es menor que 4. Para eso colocamos este AND, para que se evalúen estas dos condiciones al tiempo y solo en el caso en el que ambos sean verdaderas, se ejecute lo que vamos a colocar debajo. ¿Y qué es lo que vamos a colocar debajo? Bueno, vamos a colocar un label. Este label se va a llamar LBL NHE, que son las iniciales del número horas extra. Evidentemente es un label y pues va a tener como primer parámetro el texto. Vamos a colocar este texto de acá. Ingrese la cantidad de horas extra que ha hecho el trabajador. Vamos a colocarlo aquí. Ingrese la cantidad de horas extras que ha hecho el trabajador. Cerramos las comillas. Bueno, coloquémosle los dos puntos, cerremos las comillas y este lo vamos a colocar en X igual a 250 y en Y va a estar en 5. ¿Ok? Ahora, esta sencillamente está reemplazando lo primero que tenemos aquí, que es el texto que le pide la cantidad de horas. Esto se almacena en la variable número horas extra, así que vamos a declarar esta variable como una variable entero. Evidentemente no puede ser decimal el número de horas. Y ahora tenemos que hacer que el usuario ingrese la información, igual que antes. txt nhe, este va a ser un entry. Y text variable, que va a ser su parámetro, va a ser número horas extra. ¿Okay? Ya tenemos este entry en el que el usuario ya va a ingresar la información y vamos a colocarlo. .place en X va a estar en 350 y en Y va a estar en 30. Entonces, hasta aquí vamos a ver cómo va el programa. Bueno, aquí evidentemente tenemos un código mal, vamos a borrarlo. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos un programa que nos está obedeciendo a cualquier salario, pero a una categoría que sea mayor o igual a 1 y menor que 4. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, 3, que cumple con estas condiciones y vamos a darle a aceptar. Cuando le damos a aceptar, se está ejecutando la función horas extra, que es esta de acá. Entonces nos va a hacer un label, lo va a colocar aquí, que dice ingrese la cantidad de horas extra, y nos está dando un cuadro de texto en el que podemos ingresar información. Cualquier información que coloquemos aquí se va a guardar en la variable número horas extra. ¿Ok? Entonces eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora, cuando él tenga, por ejemplo, el usuario ya ha colocado la cantidad de horas extra, tiene que haber otro botón en el que se pueda de una vez calcular el salario del trabajador. Es decir, lo que se le va a pagar. Entonces vamos a hacer ese botón aquí abajo, btn, lo vamos a llamar salario, puede ser. Y este va a ser un button, evidentemente, va a tener como texto calcular salario. ¿Okay? Luego su command va a ser otra función que todavía no hemos definido, pero va a llamarse cálculo salario. ¿Okay? Y .place lo vamos a colocar en X, va a estar en 365 y en Y va a estar en 60. Entonces, bueno, antes de correrlo vamos a quitar un momento el command, solamente para comprobar que el botón sí está colocado donde queremos que esté.
Aquí coloquemos categoría 2 y aquí está el botón. Entonces ya tenemos pues un botón que nos va a ejecutar el siguiente código, que es imprimirnos por pantalla la cantidad de salario que pues se ganó este trabajador. Entonces ya tenemos esta función completa. Vamos a crear una que se llame cálculo salario. Bueno, acabo de decir que esta función horas extra está completa, en realidad no lo está todavía, pero por el momento está haciendo lo que queremos. Ya vamos a cambiar algunas cosas dentro de ella. Ahora vamos a ver la función cálculo salario. ¿Qué es lo que haría cálculo salario? Cálculo salario sí tiene que averiguar si la categoría es número 1, si la categoría es número 2, número 3, número 4, etcétera, para poder definir cuánto le pagamos al trabajador. Para ello, evidentemente, vamos a hacer uso de condicionales. Entonces, if categoría.get, recuerden el punto .get para que pueda conseguir el valor que está aquí en categoría. Si categoría.get es igual a 1, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pasan dos cosas, y eso ya lo habíamos programado antes, y es que si el número de horas extra es menor a 30, pasa algo, y si es cualquier otra cosa, igual a 30 o mayor que 30, pues pasa otra cosa. Entonces, hay otras condicionales dentro de esta condición. Vamos a hacerlas. If número horas extra es menor que 30. Eso es lo que teníamos antes, ¿no? Es menor que 30 y aquí había una programación. Ahora, ¿qué pasa? Este número de horas extra es una variable local de esta función cálculo salario. Esta variable número horas extra, aunque se llama igual, es una variable local de la función horas extra. Es decir, aquí, aunque estoy tratando de llamar a la misma función, aunque se llame igual, no me está evaluando ninguna variable conocida porque en realidad esta se pierde en el momento en el que se cierra esta función. Ahora tenemos que volver esta variable de tipo global. ¿Ok? Número horas extra tiene que ser global para que esta otra función la pueda conseguir. Entonces sencillamente ya puede hacer un punto get y ya consigue el valor que está dentro de este número horas extra. Ahora sí la puede evaluar. Si es menor que 30, ¿qué pasa? Vámonos al código original. Si es menor que 30, pasa esto de acá. Vamos a pegarlo aquí. ¿Qué pasa? Que el salario va a ser igual al mismo salario más el número de horas extra por 40. Primera cosa que tenemos que cambiar. Recordemos aquí colocar un punto get. Ya es número horas extra punto get. Por 40 sigue igual, pero ya no podemos hacer este truco de acá. Aquí tenemos que definir una nueva variable que se llame, por ejemplo, salario total, y es igual al salario.get para que consiga el salario que está en esta variable de acá, más lo que sea la multiplicación de estos dos números. Entonces ya no podemos hacer lo que hacíamos antes de salario más igual, sino que ahora tenemos que hacer una variable totalmente distinta. Y ya no va a ser print, sino que esto va a ser un message. Vamos a crear una variable que se llame message, va a ser igual a el salario a pagar es, y esta variable salario ya no es la que queremos imprimir, ya queremos imprimir salario total. Además, no la queremos imprimir de tipo entero o flotante, sino que la queremos imprimir de tipo string. Entonces, colocamos str, la convertimos a string y la concatenamos al texto de atrás con un más. ¿Ok? Y ahora sencillamente lo que hacemos es un messagebox.showInfo message igual a message. Lo que está haciendo este message box es, bueno, la ventana emergente que nos muestra la información y su mensaje, el mensaje que va a mostrar, pues va a ser lo que está dentro de la variable mensaje, que es todo esto de acá. Y así es como haríamos ese primer if. Ahora hay un else. Si llega a ser, eso está acá, vamos a borrar lo que hemos hecho hasta ahora. Si llega a ser el salario mayor que 30 o igual a 30, pues sencillamente se multiplica 30 por 40. Entonces ya sería aquí 30 por 40 más el salario y eso sería el salario total. Bueno, esto lo coloqué donde no era. Vamos a copiar esto, pegarlo acá. Y ahora sí, 30 por 40, el salario a pagar es, salario total, message box. Tenemos todo listo en esta parte. Bien, ahora que lo tenemos vamos a hacer el siguiente if que va a funcionar con la categoría .get siendo igual a 2. Siendo igual a 2 tenemos que hacer exactamente lo mismo. Vamos a pegar esta parte de acá, solo que ahora vamos a multiplicar por 50, que es el incremento de los de la categoría 2,
y ya queda. Fácil esa parte. Ah, bueno, aquí es un elif y aquí también elif categoría .get es igual a 3, pues exactamente lo mismo, vamos a pegar la misma parte y aquí se multiplica por 85, que es lo que reciben las personas de categoría 3. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos básicamente los tres casos, la categoría 1, la 2 y la 3 programados, pero ¿qué pasa si es categoría 4? Bueno, si la categoría llega a ser 1, 2 y 3, se imprime este mensaje a la derecha y le pregunta la cantidad de horas extra. Si es 4, si es 5, si es otra categoría, no necesitamos imprimir esto porque no importa si hizo horas extra o no, no se le van a pagar. Sencillamente aquí colocamos else, que es para cualquier otra categoría, pues vamos a imprimir un mensaje. Y el mensaje es, el salario a pagar es, y ahora sí vamos a imprimir el salario como tal. En este caso colocamos salario.get, que es el mismo que el usuario ingresó aquí en esta variable. Entonces el salario a pagar va a ser el mismo salario, no se le suman horas extra ni absolutamente nada. Ya podemos borrar el resto del programa, esto es exactamente lo que acabamos de hacer, imprimir el salario que se le va a pagar. Y aquí tendríamos el programa resuelto. Entonces, ventana principal, pregunta la categoría. De la categoría se va a horas extra, que pregunta la cantidad de horas extra, solo si la categoría es 1, 2 y 3. Y de aquí, si la categoría es 1, 2 y 3, se va a calcular cuánto se le paga a cada categoría. Se hacen las operaciones y se imprime el mensaje. Eso es básicamente lo que hicimos aquí. Entonces vamos a correr el programa para ver si funciona. Le damos aquí F5. Y aquí lo tenemos. Por ejemplo, si el salario del trabajador es 500 y la categoría es 1, me va a tener que preguntar la cantidad de horas extra. La cantidad de horas extra de este trabajador, bueno, son 5 por ejemplo, y ahora si coloco calcular salario, me imprime un mensaje por pantalla que me da el salario. Si la categoría es 2 pero hizo 5 horas extra, me va a imprimir el salario, y si la categoría es 3, pues me va a imprimir el salario. Si la categoría es 4, este botón ya no me funciona, porque evidentemente este botón es solamente para categorías 1, 2 y 3. Si la categoría es 4, recordemos, aquí es aceptar y sencillamente me da el salario del trabajador. Evidentemente no es un programa que se vea bien estéticamente, pero cumple con la función que es lo que queremos. Ya las cosas estéticas ustedes la pueden hacer y averiguar cómo serían, cómo cambiar la fuente, cómo poner imágenes, no sé, el resto. Pero así es como funciona este programa. Entonces, bueno, también hay otro error. Por ejemplo, si la categoría es 0, nos debería decir que la categoría 0 no existe. Y también si la categoría, por ejemplo, es A, nos da un error. Ya hemos visto cómo tratar excepciones en videos anteriores. Evidentemente se nos hace muy largo este video si tratamos esas excepciones y si hacemos la programación del 0, por ejemplo. Pero son solo condicionales, son try and except, son cosas que ustedes pueden pues averiguar también. Entonces hasta aquí dejamos la programación en interfaz gráfica de este programa. Este código va a estar disponible en el blog para que ustedes lo puedan copiar y pegar y lo puedan usar. Y nada, dejamos el video hasta aquí, nos vemos en un siguiente programa resuelto. Hasta luego.